qué planteé como esas preguntas, ¿vale? Ahorita les platico. Entonces, una pregunta es checar como el nivel de percepción de grado de crisis que están teniendo, ¿no? O sea, ¿cuál están percibiendo? Y los niveles son nulo, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, vamos a ver como qué nivel están percibiendo que tienen de crisis a nivel grupal. Esto nos va a servir de dos cosas. Porque si lo están percibiendo muy alto, bueno, pues para que también podamos como bajar. Y si estoy teniendo un pensamiento como a lo mejor distorsionado, en donde pues realmente lo estoy percibiendo como bajo y mi mente me está diciendo, ¡oh, esto es lo peor que ha pasado! Entonces, pues también puedo decir, mira, no es tanto, ¿no? Entonces, eso nos van a ayudar a irlo preguntando mientras estamos acá en el Zoom, ¿vale? Y la otra pregunta que vamos a hacer es justamente, chéquense esto. Ahora sí que el nivel de crisis que están percibiendo, tiene que ver con pensamientos propios, o tiene que ver con pensamientos de mi clan, o tiene que ver con pensamientos del entorno. Y vamos a ver cuál tiene más peso en lo que ustedes perciben el día de hoy como crisis, ¿vale? Entonces ya nos irán informando qué nos dice el agua y mientras vamos a hablar de esto, ¿ok? Tampoco veo como fácilmente el chat porque estoy aquí en el cel, pero ahí me van diciendo los comentarios, ¿vale? Bueno, estoy en crisis, ¿no? Vieron así como el título y surgió porque justamente como que tuve la oportunidad de estar como comentando con varias personas en esta semana sobre ese sentir. Y entonces muchas me decían como, es que así me siento en crisis o está pasando esto y es como muy difícil de sobrellevar y etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que algo que es importante que tengamos en claro es que la crisis, yo justamente me gustaría como definirla de la siguiente manera, ¿no? Y es algo del pasado, chéquense eso, algo del pasado que interviene para que no vaya yo hacia adelante. Cuando decimos algo del pasado, obviamente podemos pensar como en esta cuestión sistémica, y ahorita vamos a platicar de eso, pero también porque si nosotros ahora sí que vemos detalladamente eso, entonces tiene que ver como con un sentir mucho más profundo que nos hace estar como en un aspecto incómodo. La mayoría de las personas, cuando nos sentimos en crisis o hablamos de estoy en una crisis o tengo una crisis, es como algo incómodo. Y la incomodidad al final o la confusión también es útil. ¿Por qué va a ser útil? Porque si se genera esa sensación de incomodidad, entonces yo voy a querer moverme. No vamos a acabar nunca. ¿Me ayudan a silenciar sus micros, por favor? Entonces, les decía, si hay esa sensación, entonces yo voy a querer como modificar eso, ¿no? Que eso desaparezca, que se quite, que dure lo menos posible porque no está siendo padre. Pero si fuera como muy agradable, porque no es cómoda. Cómoda a veces resulta y por eso nos mantenemos como también ahí un rato. Pero, o sea, porque hace ratito decía yo, es incómodo y ahorita digo cómoda, no. Ahorita les hago la diferencia, aunque es como lo opuesto, pero si fuera algo muy agradable, entonces, pues diríamos, ¡hey, una crisis! ¡Yay! ¿No? Que en realidad, pues sí, es una oportunidad de crecimiento, pero porque nos generaría ese bienestar. La idea es que hoy veamos que puede ser así,
Ajá. Y que entonces en vez de sufrirla, pues solamente la vivamos, ¿va? Les decía, ¿por qué hice como esta cuestión de si es incómoda, entonces voy a querer como cambiarlo, ¿no? Porque no me está gustando lo que estoy sintiendo. Pero a veces, aunque sea desagradable lo que estoy sintiendo, por ejemplo, frustración, o por ejemplo, desesperanza o miedo o algo así, muchas veces eso decidimos sí quedárnoslo. ¿Por qué? Pues porque eso es cómodo. ¿Por qué es cómodo? Porque ya lo conozco, porque sé estar en ese estado. Ajá. Si yo constantemente vivo con miedo, pues ya, o sea, no, hagan de cuenta que nos decimos así como, pues ya como sé ese, ya me lo conozco, ¿no? Ya sé qué me pasa cuando tengo miedo, ya sé hasta dónde voy a llegar, ya sé cómo reaccionar, ya sé que me voy a poner así como toda, pero ya lo sé. Esa es la parte cómoda, en donde elegimos muchas veces, aunque sea desagradable, aunque no le esté pasando bien, pero ya lo conozco. Ujú. Acá aplica eso de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ujú. Entonces, esa es una cuestión en donde sí tenemos que reconocer que justamente parte de la crisis, cuando lo vivimos como en esta incomodidad, pues es esa oportunidad de hacer algo distinto para soltar esto. ¿Vale? Entonces, les decía, es algo pasado que interviene para que no podamos ir hacia adelante. Ujú. Y por lo tanto, ¿qué se requiere? Pues que justamente nos liberemos, pero ojo, escucha, estar dispuestos al cambio. Y creo que justamente ahí es en donde muchas veces decimos, bueno, ¿no? Como casi como de, oye, ¿no podría vivir este momento, pero quedarme igual? Solo que se quitara esta incomodidad. Ujú. Y eso, ¿qué creen? Anótenlo en su pared. Eso es justamente lo que me mantiene en la crisis. Ujú. ¿Por qué? Pues porque fíjense, la mayoría de las personas, estamos esperando cuando vivimos una crisis, estamos esperando pasar ese momento desagradable, pero chéquense, pero que vuelva a ser como era, que vuelva mi normalidad, que vuelva a lo que yo ya tenía, o que vuelva a lo que había, o que vuelva a lo que yo ya conocía, o que vuelva incluso la persona con la que estaba, ¿no? Porque a veces entramos en crisis porque terminamos una relación amorosa, ¿no? Y entonces, ¿y qué queremos ahí? Muchas veces decimos, no, yo quiero estar bien y acá, ¿no? Ya saben, la típica conciencia de, no, yo lo que quiero es estar bien y soltar y si se tiene que que se vaya, ay, ajá. Pero muy en el fondo, en ese momento de crisis, lo que desearía es que ya no me sintiera mal como me estoy sintiendo y que la persona me dijera, aquí estoy, la cajeteé, sorry, ¿no? Esa es la parte ideal, ¿sale? Entonces, ese es el asunto, que entonces estamos queriendo que pase este malestar, pero que vuelva lo que había. Y difícilmente nos ponemos a crear, ajá, como, ¿qué puede haber de nuevo en esto? ¿Qué puede ser diferente? ¿Qué tan dispuesto estoy a que exista un cambio, aún y si no tengo lo que yo creí que debería de tener toda la vida? Porque aparte nos contamos también la historia de que pues ya estoy bien. A veces decimos, sí, sí quisiera estar mejor. Yo no quisiera estar, por ejemplo, ¿no? En esta como dificultad de crear el dinero, estoy en crisis económica, ¿no? Y entonces, por supuesto que quiero tener más lana. Pero cuando hablamos de tener más dinero, es ¿qué estás dispuesto a hacer para eso? Y entonces ahí sí es como, ¿y qué generalmente sucede? Que entonces nos vamos a aquel momento en el que yo
creo que sí tenía, o que estaba bien, ¿no? Y entonces espero que se dé como eso, ¿sale? Eso es lo que actualmente se conoce como crisis de pensamiento. Ajá. Y obviamente esa crisis de pensamiento es la que nos es más limitante. ¿Por qué? Pues porque justamente sí hay crisis de diversas como maneras, ¿no? Si hablamos como a nivel mundial, pues obviamente hay una crisis a nivel del cambio climático, a nivel del cambio económico, ¿no? Porque se están haciendo muchos cambios en cuestión de la lana, ¿no? De cómo se están manejando ahora el valor del dinero y todo esto. Por eso les decía yo en el grupo, ¿no? Así como vean la película esta, porque a día después el dinero no es ahora el tiempo, ¿no? Entonces, están surgiendo muchas cosas que ya, ahora sí que el dinero, sí, obviamente ese intercambio pues sigue siendo muy significativo, sin embargo, ya está viendo otro tipo de cosas, por ejemplo, la cuestión de las bitcoins, ¿no? Ajá, entonces ya es esa otra parte. Entonces estamos cambiando, pero justamente cuando nos cuesta esa parte, entonces yo digo, ay, no, ¿eso qué es? O sea, no, como para qué, ay, no, qué loco, ay, ajá, esa es parte de la resistencia. Gracias, Mónica, ¿no? Entonces, ese asunto es ese cambio global que estamos viviendo y el cambio como seres humanos, porque si ustedes checan, hay varias teorías, sobre todo en este camino de espiritualidad, de crecimiento de conciencia y demás, ajá, en donde estamos como en esta parte de querer tener mayor conciencia, de contactar más con nosotros mismos, pero estamos como en esa transición. Sin embargo, lo que nos limita en todos esos aspectos, en el climático, en el económico y en el humano, es esa crisis del pensamiento. ¿Por qué? Porque difícilmente estamos como dispuestos, como les decía, a soltar esto y que sea completamente distinto. Si yo ahorita les dijera así a ustedes, ¿no? ¿Quién de ustedes está dispuesto a salir de esa crisis, pero que todo lo que ustedes tienen así como preconcebido y lo que se conocen cambie por completo? A lo mejor dirían, a ver, bueno, pero ¿cómo cambio? ¿No? ¿Pero qué tanto? Pero eso implicaría que ya no tendría yo esta pareja, que ya no tendría yo esta familia, que ya no tendría yo este trabajo. Y empezamos como a cuestionarlo, ¿no? Entonces, esa es justamente parte de la dificultad. Entonces, les decía, hay como varios tipos de crisis y todos las hemos vivido, ¿no? O las vamos pasando. Pero les voy a pedir que en cada una que yo ahorita les platique, ustedes vayan pensando como, ¿cierto? ¿Vuelvo a querer estar como antes? Qué genial, Vicky, ¿eh? Gracias. Qué buena onda. Les decía, el tipo de crisis hay varios, ¿no? O sea, les decía, hay una cuestión económica que a veces a todos nos pega porque puede ser a nivel nacional, a nivel mundial, o justo como a nivel personal, ¿no? Algo estoy haciendo yo que a lo mejor no estoy creando dinero, que a lo mejor no estoy dispuesta a crear más, y entonces me limito, y entonces estoy como en esa lucha. Las crisis también nos dan por cuestiones de desarrollo. Por ejemplo, hay quien dice que justo la crisis de la etapa de la adolescencia, pues todos pasamos por ser adolescentes, ¿no? Y a muchos de nosotros a lo mejor nos pasó que yo no sabía ni para dónde ir, ni lo que me gustaba, que si me peleaba con unos, que si yo chillaba por otros, que si mis papás, que si los hermanos, o sea, como todo ese acomodo que surge. Ajá. La otra crisis es cuando entras a la adultez, porque entonces ya viene esa parte de, ya voy a tener los 30 y entonces yo no he hecho, no he conseguido, no he logrado, o sí he logrado, pero me falta. Y entonces, pues también se vive, ¿no? En teoría, porque hay personas que no es así. Pero sí hay como aspectos marcados. Otra crisis también que se vive es como, por ejemplo, cuando los hijos se van y entonces la pareja se queda y se reencuentra como pareja cuando aún estamos en pareja, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, vaya antes, ¿no? O los hijos empiezan a ir y la pareja ya es como, sí, disculpa, ¿tú quién eres? ¿Desde cuándo vives acá? ¿No? Y entonces
pues ya cuesta más trabajo que se reencuentre. Ajá. Entonces, esa es otra crisis. Muchas mujeres podemos también entrar en crisis como en los 40, los 50, ¿no? Porque justo es como replantearse qué cosas ahora quiero hacer realmente como mujer. Ajá. Porque en teoría, ahí yo ya fui como la adolescente, ya trabajé, ya si elegí ser mamá, pues ya fui mamá o estoy siendo, pero como que ya me reacomodé. ¿Y ahora qué onda conmigo? ¿Qué onda conmigo también como pareja? Les decía, porque a veces si se da una separación, pues ya tampoco tengo pareja, o si la tengo y ahora qué, o sea, como que qué onda. Entonces, igual cuando empieza como la etapa de ser adulto mayor, pues viene otra crisis, porque viene el presentarse si estoy en jubilación, si entonces ya siento que como que yo ahora qué va a ser de mi vida, ¿no? Y entonces pueden entrar en crisis. Hay quien no, hay quien pasa como en las etapas de desarrollo como de, pues qué chido, ¿no? O sea, ya estaba yo esperando que me jubilaran, ¿no? Para justamente dedicarme al viaje y a la fiesta, ¿no? Entonces, esa parte, pues también son crisis que nosotros vivimos. Y les decía también, hay crisis, y crisis también se puede definir como lo que yo viva como limitante, lo que yo viva como ese conflicto. Si lo vemos como en una cuestión de término, o sea, meramente conceptual. Entonces, como verán, pues obviamente tiene mucho que ver esta cuestión del pensamiento que yo les decía, ¿cómo lo voy a vivir? Para mí, ¿qué va a representar una crisis? ¿No? ¿Cuánto tiempo? A lo mejor nosotros, acuérdense que también en nuestra elección, lo que vamos haciendo es o mantenerla y perpetuarla, o paso y veo qué cosa. Que justamente de lo que se trata, como les decía hace un ratito, es justamente que haya esa liberación y ese cambio. Ante una crisis es, ¿cómo se dice? Indiscutible que va a haber un cambio. O lo ideal es que lo haya, porque si no, entonces nos quedamos como en ese momento de crisis, o por el sentir que tengo, o por los pensamientos que tengo, y entonces estoy manteniendo ese mismo estatus, ¿vale? Hasta aquí sí, claro, Vicky. que, ay. Sí, exacto. Sí, y eso es cierto, Vicky. También puede haber crisis después de una enfermedad, ¿no? O durante. Empiezo con esa crisis como de, entre que puede a lo mejor ser el miedo a confrontarme con, híjole, ¿no? Qué fuerte me dio. Toda enfermedad también nos lleva a dar un toque a la cuestión de puedo morir. Ajá, por eso es que a veces a la gente también le da miedo enfermarse, porque justamente es como, ¿no? Y más ahora con esta cuestión del COVID, que bueno, pues sí hubo mucha gente que a través de eso eligió partir, ¿no? Pues era como de, uy, ¿no? Fuerte, confrontante. Entonces, sí puede ser durante la enfermedad o post a la enfermedad. Entonces, bueno, a ver, cuéntenme si hay comentarios de esto, si alguien tiene como dudas Dice o me Tere, sigo. dice Tere, yo sé que caí en crisis y no la pude gestionar y sí, estoy dispuesta al cambio. Tú muy bien, Tere. Vientos, Tere. Y dice Cristina, considero que también no estamos acostumbrados a recibir la incomodidad, estar presentes con esa emoción o estado. Así es. Dice Mirza que no la adultez es hasta los 50. En la crisis covidiana de Vicky. Y Gaby dice, yo me deprimo cuando me llego a enfermar. Sí, y justo en la enfermedad lo que puede pasar o cuando da como esa crisis durante o post la enfermedad, es que les decía, estamos como, eso nos confronta con que podemos morir, porque fíjense que a menos que tengan como un trastorno por ansiedad generalizada, tienen cosas, ¿qué? Yo creí que bipolar. No, la ansiedad. Ah, perdón. Y generalizada, ¿eh? No crisis de ansiedad así como más común, ¿no? Generalizada.
se piensa constantemente en que, o un trastorno obsesivo, ¿no? Así como que, ¿y qué tal que me enfermo? ¿Y qué tal que entonces me contagio? ¿Y qué tal que entonces me pasa esto? ¿No? Digo, a menos que eso pase, no solemos estar como muy conscientes de que podemos llegar a morir en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así nacemos, o sea, nacemos como con la idea de, ya estoy aquí y vas a morir en algún momento. Ah, sí, ¿no? Por eso les decía, a menos que tengamos una ansiedad generalizada donde sí estamos pensando constantemente como en, ay, sí, y si me pasa esto, y si salgo y sucede el otro, y si entonces ya no regreso, y si el otro también se muere y yo me muero por lo tanto, etcétera, ¿no? Pero en esa parte nos confronta con esa cuestión de puedo morir, nos confronta con el dolor, ¿no? Porque pues justamente me lleva a sentirme mal, a que me duela, que esté incómoda. Y como decía Cris, ¿no? No nos gusta sentir esa incomodidad, lo vivimos como no está nada padre. Entonces, por eso sí puede ser que justo esa crisis de enfermedad y aparte, ahora sí que las creencias que tengamos mientras estamos enfermos, ¿no? Porque si mientras estoy enfermo es mi tiempo de descanso, de apapacho, de que me consienten, de que pues puede que lo viva como de, ay, vientos, ¿no? Pero si es como, no porque me puede llevar a morir, no porque entonces un enfermo no voy a poder jamás restablecerme o ya no voy a quedar bien. ¿Han escuchado a gente que dice que después de esto ya no voy a quedar bien? ¿No? Y en cuestión de funcionamiento, y neto sí, pues no quedan bien porque lo crean así, ¿no? No porque de plano sí sea como sentencia. Ajá. Entonces sí puede pasar como esa parte en la enfermedad, ¿no? Ya tenemos imagen en el agua, Marce. Ah, vale, a ver, cuéntenos. Dice, en lo que está la imagen dice Lidia, cuando te mayaseas también estás en crisis. Sí, por supuesto, porque es esa crisis de pensamiento. O sea, fíjense que hay muchas teorías, no solamente la cognitiva, es como en esta parte en donde Access dice, tú creas tu propia realidad, ¿no? En la terapia cognitiva se dice, no es lo que sucede, sino cómo tú lo vives o cómo lo interpretas, ¿no? Entonces sí, hay mucha gente que vive todos los días en crisis porque todos los días está pensando en, ¿y qué tal que pasa esto? ¿Y qué tal que no logro esto? ¿Y qué tal que entonces? O ya vi que alguien llegó como más serio por sus propios asuntos y digo, chino, seguramente ya no quiere hablar conmigo. Eso. Y puede vivir una crisis todos los días, cada 10 minutos, ¿no? Entonces, eso es, sí, Lidia, es cuando te me desayas. Y también, obviamente, es en esta parte de... cuando yo decía como a veces lo perpetuamos, tiene que ver con cuántas veces estoy haciendo vigente ese pasado. Por eso les decía, si definimos la crisis como algo del pasado que interviene para que yo no vaya hacia adelante, también puede ser un recuerdo, también puede ser ahí como una historia, ¿no? A ver, denme chance tantito en lo que nos dicen el agua, déjenme moverme un poquito aquí para ver si puedo entrar ya en la compu. Y que mientras voy diciendo, ¿no? Ajá, sí, porfa. El verde grande es el grupo. El amarillo. La pregunta fue lo que está en el agua, nivel de percepción de estar en crisis. Entonces el verde es el grupo. El gris que tiene de base y un contacto fuerte es muy alto. El naranja es bajo. Ese es un contacto más pequeño. Miren. El negro es medio. El morado es alto. El amarillo que está acá y el azul, el amarillo es nulo, el azul muy bajo, los dos están viendo a miedo, pero el que está más fuerte con el grupo porque lo tiene de base es el muy alto. Ok.
ya estoy acá. Ok, o sea que su nivel de percepción es muy alto, o sea, no la percepción, sino de estar en crisis. Ujú, sí. Se salió Marce, creo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ma. Sorry, me sacó. Ok. Ujú. ¿Cuál es el rojito o rosa? El naranja es bajo, Mm, pero es un contacto así levecito. Y súper mira leve. el gris. Lo que podría leerse ahí es como justamente que sí tiene más fuerza creer que es una crisis muy, muy, pero en sintonía está el bajo, o sea, podría leerse como, Sí, pero en realidad es baja. Ok, gracias. ¿Qué tal les cayó esa información, oigan? Pues es como cuando sentí así como de, es que luego nos hacemos tormentas en un vaso de agua, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, sí, yo acuérdense que yo les he dicho así como, sí, creo que lo importante es como validar el sentir, pero acá justo de lo que se trata es de crear más conciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo valido mi sentir porque digo, a ver, yo me sentí eh, excluida, ¿no? Sin embargo, no me quedo ahí como en el, claro, porque entonces toda mi vida y claro, a mí porque, bla, 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 a contarme la historia, ¿no? Sino que digo, ok, ¿y por qué me sentí excluida? Ah, pues porque me he dado cuenta de esto, porque pasó esto, ok, bueno, y entonces ahora qué tengo que hacer distinto, ¿no? Eso es como esta parte, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor pueden sentir como que es muy, pero entonces ahora habrá que hacer algo muy diferente. Gracias por decirme, Cristina. Deja prender el micro. ¿Me escucho mejor? Ay, Mónica. Ok. Ahí está, ahí sí, sí. Vale. Ok. Bueno, entonces, ajá, eso, ¿no? O sea, sí, sí hay que validar nuestro sentir, porque sí me sentí así. Validamos también el de los demás, pero bueno, pues tampoco nos quedamos ahí, ¿no? Esa es la idea, como mirarlo con otra conciencia, ¿vale? Entonces, bueno, fíjense que la crisis también está provocada justamente por el deseo. Y no es que esté mal desear, ajá, sino que justamente tiene que ver con si yo deseo tener esa vida, si yo deseo tener lo que tiene el otro, ¿no? Si yo me comparo, si yo digo, ay, me encantaría tener esto otro, y entonces me regreso y digo, pero no lo tengo, pero no es así, pero a mí no me pasa eso, pero yo lo he podido tener. Entonces, muchas veces es justo eso lo que nos lleva a la cuestión de crisis. Ujú. Porque volvemos al inicio, me pongo en conflicto, ajá, de eso. O sea, estoy como en esta situación de ¿a cuántos de ustedes a lo mejor no les han dicho, órale, Mirza, ¿quieres tener eso? Va, pues entonces tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y Mirza entonces dice, bueno, pues igual y luego, ¿no? Ajá. Y entonces, eso, a veces no estamos como dispuestos a hacer lo que se requiera, ¿no? O hacer lo que requiera hacer para tener eso que quiero, ¿no? Y justo esa crisis es la que nos puede poner en, a ver, Irsa, Paola, o lo haces o te quedas igual. Y es lo que les decía, y muchas veces decimos,
pues igual otro rato, ¿no? Ahí es en donde podemos empezar a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque justamente, si eso implica ir hacia un cambio, ojo con esto. En esa cuestión de ir al cambio, como diría Alicia, se trata de ir solos. Y solos, ojo, no quiere decir, hijo, entonces me voy a quedar así como dedo ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué chiste? ¿No? Pero sí solos en cuestión de qué, solos en cuestión de soltar, quizás sí, a lo mejor en algunas crisis se tenga que soltar, a lo mejor viejos patrones, a lo mejor creencias limitantes, a lo mejor creencias de nuestro clan, a lo mejor cosas que yo ya tenía como muy habituadas en mi vida, y que entonces ir hacia ese cambio implicaría dejarlos, soltarlos, no tenerlos. Y a veces, ¿a quién le ha pasado que después de una crisis cambia hasta de amistades? ¿No? ¿A quién le ha pasado que entre en una crisis y cambie de pareja? ¿No? ¿Verdad que sí, Tere? Sí se da, o sea, sí se da. Ajá. Y justo esa es la parte, no es que se tenga que, pero entonces tengo que perder, volvemos a lo mismo, tiene que ver en cómo lo vivo. Si yo lo vivo como una pérdida para obtener algo mejor, está chido. Pero si yo lo vivo como una pérdida y entonces jamás me recupero de eso porque yo quería que fuera como estaba, ese es el asunto. Ese es el asunto que nos mantiene sintiéndonos en crisis. ¿Ok? ¿Sí fui clara en eso? Ajá. Entonces les decía, en el cambio vamos nosotros solos. Tenemos que soltar cosas que justamente nos mantengan en la misma situación. Ejemplo para ir, por ejemplo, a salir de una crisis económica. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me está mostrando? Acuérdense que justo en esta parte del promo que era del Zoom, decía como esta parte en donde es algo que la realidad o la vida me está pidiendo mirar porque por algo se está repitiendo, por algo está volviendo a pasarme. ¿Qué me falta por mirar en esto? ¿Qué me falta por reconocer para generar un cambio? Porque si no hay cambio y solo pareciera que pasa, pero más bien disminuye esa sensación, o como que medio que se acomoda, pero no hubo un cambio por completo, entonces tengan por seguro que eso va a volver a pasar. ¿Por qué? Pues porque algo tengo que hacer diferente, porque si no voy a estar como en ese fractal repetitivo de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. ¿Sí? Entonces, esa parte es importante tenerla en claro, ¿vale? ¿Cómo se puede lograr esto? O sea, ¿cómo puedo estar como más en esa disposición a ese cambio? Justamente al integrar lo lindo y lo no tan lindo. O dicho de otra manera también, reconocer lo bueno que hay aún y en este momento en el que yo me siento en crisis. ¿Por qué? Porque si justamente yo me quedo en ese círculo en donde yo digo, híjole, está pasándome esto y no está muy padre y me siento súper mal y entonces esto se está complicando y aparte ya no me siento tan bien y aparte ya fulanita se enojó conmigo y aparte sutanito como que también está medio mala onda conmigo y empiezo a ver como toda esa cuestión negativa, no linda, entonces puedo enfrascarme en ese círculo hacia abajo. Por eso es que a veces también se dice como esta parte de hasta que no toque fondo, y tocar fondo lo que realmente es hasta que yo ya digo, ya, suficiente de esto, voy para otro lado. Mm, hay otros autores que justamente hablan como de la cuestión de por qué los seres humanos necesitamos eh, sufrir para entonces sí querer generar un cambio. Esto que les decía, ¿no? Como a veces me espero hasta que yo toque fondo, hasta que todavía lo aguanto, ¿no?
O sea, aquí todavía échenle otro poco que todavía aguanto. Y ya hasta que ya estoy así como en las últimas, digo, no, ya ahora sí ya voy a hacer algo diferente, ahora sí ya quiero hacer como cosas, y es cuando empezamos a hacer cosas. Y eso también tiene que ver con esta crisis de pensamiento. ¿Por qué? Porque mantenemos esos viejos esquemas en donde yo digo, a ver, si no se están dando las cosas así como de rapidito y de la manera en la que yo quiero, pues es que entonces a lo mejor no, todavía no me toca, ¿no? A lo mejor si esta persona con la que yo estaba me fue infiel y entonces yo ya tuve que dejarlo por eso, ¿no? Pues, o sea, ni tienes esta elección y tampoco se acaba la vida. Pero si yo lo vivo así, entonces estoy en esa crisis de pensamiento en donde yo digo, y aparte me voy a echar, no sé, unos 6 meses, ¿no? Como sufriendo por eso. Ujú. Sintiéndome la peor y como la más desafortunada en el amor y como la que se va a quedar sola ya toda la vida, ¿no? Y hasta que entonces yo ya vivo todo eso, ya digo, bueno, ya, ahora sí vamos a ver qué otra cosa. Y eso no es realmente necesario, ¿no? No tendría por qué ser así. Pero volvemos a esta cuestión del pensamiento, ajá, o de cómo lo estamos viviendo, ¿ok? Ay, a ver, a mí ayúdame a leerlo. ¿O hay como comentarios? Sí, Marce, dice Tere, me enfrenté a mis dos mayores miedos, el dolor de mis seres queridos y el perder el dominio de mí misma, el sentir que no era dueña de mi cuerpo ni mi mente. Ujú. Sí, Dice sí. Patti Díaz, ¿cómo se puede dejar de perpetuar algo del pasado? Bien sencillo para ti, solo soltándolo. Así de simple, así de, ok, ya, basta de eso. Digo, es que es súper sencillo, de verdad que sí, es Ya. súper sencillo. Solo que entre que creemos que no, o sea, no, güey, ¿cómo crees que va a ser tan fácil? Y entre que seguimos así como, a ver, Marcela dijo que solo soltarlo y ya decir, ok, ya basta. Pero ¿cómo va a decir ya basta eso si aparte me dolió un buen, si eso fue súper difícil para mí, si ahorita me sigo pagando? Ya, o sea, Ajá. ahí ya no lo solté. Ujú. Gracias, Marta. De entrada, ¿cómo lo suelto, no? Dice Pati Ortega, sí tiene mucho que ver con la historia que nos contamos, pero si sabemos que la realidad es diferente, que sí hay salida. Sí, Y luego dice Ana Ortega, de pareja no necesariamente, pero sí se mueve tu entorno. ujú. Afortunadamente. Dice Claudia Calvillo, yo me siento en crisis, falleció un amigo que era un gran apoyo para mí, terminé con mi pareja y mi papá falleció. Mi vida cambió, pues ellos eran parte muy importante de mí. Ujú. Fíjate que ese es un tema importante porque eh, sí podemos llamarle crisis ante una pérdida. Ajá. Mira, técnicamente, si nos vamos al concepto de crisis salud mental, tiene que cumplir ciertas características para decir sigue en crisis. Ajá. O tuvo una crisis, porque hay diversos tipos de crisis, ¿no? Entonces, pero justamente hablando como de las cuestiones de duelo, ajá, hay momentos en los que sí, te dije, sí se puede llamar crisis, pero también es importante que tú vivas como esa situación en donde es un duelo y el duelo tiene otra manera de llevarse, ajá, y de sanarse, porque no es lo mismo que estar en una crisis porque a lo mejor no tengo un empleo, aunque hablemos de una cuestión de pérdida, ¿no? Por ejemplo, perdí el empleo, pero, y estoy a lo mejor en esa crisis de encontrar, ajá, acuérdense, algo del pasado que interviene, porque quiero que eso regrese, que esté en esa estabilidad, que esté en esto, ajá. En el duelo hay una parte de crisis porque quiero que ese pasado con esas personas que estaban en mi vida regrese, ajá, pero también se vive el dolor, pues de la ausencia, ¿no? De que no estén y entonces ahí tenemos que también reacomodarnos de otra manera, ¿no? Obviamente también influye esta cuestión del pensamiento, ¿no? Pero sí nos lleva un poquito más de tiempo y aparte también depende de
del vínculo que hayamos tenido, ¿no? Por ejemplo, el amigo que tú dices, si era muy cercano, era como alguien que te apoyaba y que estaba como muy presente en tu vida, pues era un vínculo, hay una relación fuerte y también tiene que ver eso. Ujú. Dice Mirza, hace algunos días leí algo que me ha resonado mucho. Todo Ajá. aquello a lo que estás en... Ay, ya no te oí a mí. Ay, perdón. Todo aquello a lo que estás en contra bloquea tu abundancia y no se refiere solo a lo financiero. Sí, sí. Dice Ujú. Lidia, uy, qué fácil, pero qué complicados nos lo hacemos. Sí, literal nos lo hacemos. Ujú. Mirza, es como resistirnos al cambio por miedo al cambio, a no soltar, pero no vemos que eso es necesario para pasar al siguiente nivel y para recibir lo que nos merecemos. Ujú. Y eso es todo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Gracias, qué amable. Esa parte que dice Mensa sí tiene mucha razón. De hecho, hace un ratito que yo les decía así como la idea es que se resignifique cómo vivimos una crisis, es porque también si lo vemos como esa área de oportunidad en donde yo voy a ver qué requiero cambiar de mí para entonces no quedarme como estaba, justo es soltar eso como estaba. Porque chéquense, si nosotros entramos en un momento de crisis es porque una parte de mí ya no quiere eso. Si no, no entraríamos en crisis. Ajá. Si no, no me conflictuaría seguir en lo mismo. Entonces, anoten eso también en su pared. Si estamos viviendo, sí, Vicky, sí. Si estamos viviendo una crisis es porque sí lo estás eligiendo el cambio. Porque sí hay algo de ti que ya no quiere seguir igual. Ajá. Así que, Vicky, aquí, tatuado de hoy en adelante para que cuando lo vean, ay, ahora sí que se la recuerden. ¿Vale? Entonces, eso. Entonces, esa parte de nosotros. Ahora, si somos conscientes de eso, lo primero que tenemos que cuestionarnos cuando nos sentimos en crisis es qué me está limitando de ese pasado para que yo no avance. O sea, ¿qué estoy queriendo que siga estando igual para que yo no avance a otra cosa? Y dos, yo estoy eligiendo esto porque eso hay una parte de esto que ya no quiero. Y parte tres, ajá, entonces esto está aquí hoy para que yo potencie mi desarrollo. ¿Quién no ha salido más fuerte después de vivir una crisis? Ajá, todos, todos. Y entonces, ¿qué implica? Pues que también yo reconozca, ajá, justo en qué me fortalecí después de esto. ¿Qué ahora hice distinto? ¿Qué ahora hice distinto que me fortaleció? Ujú. ¿Sale? Entonces ya tienen esos tres aspectos, ¿verdad? Ahí un... Ujú. Ok, entonces, si nosotros nos damos cuenta, ajá, de qué cosas están sucediendo, entonces es mucho más fácil que yo identifique en dónde está mi atoro, en dónde le estoy sufriendo, en dónde me estoy quedando limitada. Ajá. Si entonces también yo em, estoy como en conexión con lo que yo estoy aprendiendo, ujú, puedo crear mayores recursos en mi vida y para mi vida. Ujú. Está demostrado neurobiológicamente que cuando nosotros aprendemos algo nuevo, como pasa en las crisis, ajá, tenemos mayores conexiones sinápticas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que mi cerebro cambió, se formateó en algo, ya es diferente. Y lo que les he comentado también en el grupo, a través de eso nosotros también podemos modificar nuestro ADN. Y si modificamos el ADN, estamos hablando de que hay una modificación genética. Ajá. Y si hay una modificación genética, entonces quiere decir que podemos sobrecrearnos, como dice Access, ¿no? Y no solamente desde acá, sino a todo el nivel neurobiológico. Ajá.
por eso es que es tan importante esta cuestión del pensamiento, porque es justo a través de eso que nosotros podemos irlo cambiando o mantenernos igual. ¿Ok? Ajá. Ujú, tal cual. Ahora, chéquense, en cuestión, si lo vemos en una cuestión sistémica, ajá, una crisis se da. ¿Se acuerdan que yo les he platicado como esta cuestión de a veces estamos como en esas lealtades y en donde estamos como repitiendo la misma historia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor yo sí puedo hacer este cambio en mi pensamiento, ajá, pero si hay algo que me está manteniendo como en ese sentir, como, y que me, como que me vuelve a jalar, como que me vuelve a hacer, ¿no? Entonces yo avanzo y como que, y vuelvo a avanzar y uy, voy de retro, ¿no? Y así puede solamente como, digámoslo así, como volvernos un poquito más trabajoso el poder hacer ese cambio. Por eso ahorita preguntaba o hacía la pregunta como si esa crisis tiene que ver con los pensamientos propios, si tiene que ver con los del clan, que esta es la cuestión sistémica, o si tiene que ver con el entorno. Porque cuántas veces a lo mejor yo estoy acá de lo más tranqui, ¿no? Y digo, y hay otras herramientas que muchos de ustedes conocen, ¿no? Pero a lo mejor yo estoy de lo más tranqui y resulta que empiezo a oír en el trabajo, no, pero es que con esto del COVID y estamos súper mal y bla, 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 bla. Y si yo estaba como súper tranqui y después ya salgo toda ansiosa, entré en crisis, ¿no? Pero eso fue justamente por el entorno. Yo no iba ni siquiera con esa idea. Ujú. Y a veces sí podemos mantenernos así porque también estamos escuchando a gente constantemente en esa misma idea. Ajá. Les decía, hoy hay como herramientas en donde puedo a lo mejor hacer esa separación y que no pegue tanto y a lo mejor decir, ah, ok, ¿no? Y hacer otras cosas, pero al final, pues que, termina por impactar, igual que estas creencias que yo les decía, estas creencias familiares que a veces se vuelven limitantes y que a veces puede ser parte de esa lealtad. Ujú. Y entonces ahí nos cuesta, como yo les decía, esa cuestión un poquito más de trabajo para poder hacerlo diferente. No quiere decir que no sea posible, pero a nivel sistémico, esa crisis es lo mismo, algo del pasado que me impide esto. Y muchas veces ese pasado me mantiene ahí porque nosotros en esa parte del amor ciego, ¿qué quiere decir el amor ciego? Cuando estoy literal así queriendo resolver la vida de la otra persona que aparte a lo mejor ya hasta se murió, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? A veces estamos en lealtad con alguien que ya ni está y que ya vivió su vida, pero yo digo, ay, no, pero es que le sufrió un buen y entonces yo quiero hacer algo por esa persona. O porque tenemos un desorden y entonces justo yo quiero estar haciendo las cosas para mamá o para papá o lo que a mí no me toca y entonces sigo detenido acá. Ujú. En ese, por ejemplo, en esa transición de cuando a lo mejor estás empezando a querer crear tu independencia, tu autonomía de los padres, ¿no? Y entonces digo, no, pero es que mi mamá se va a quedar y no sola, ¿verdad? Pues está con mi papá, pero pues yo siempre platica conmigo, y eso, ¿no? ¿Cuántas generaciones a lo mejor han repetido lo mismo y a lo mejor por eso me cuesta trabajo irme y eso me pone en crisis? Ajá. Porque hay, puede haber ese desorden y porque al final quedo ahí como atrapada en ese pasado o en esa misma cuestión de creencia familiar, ¿no? Y que a lo mejor si termino por irme, pues resulta que me juzgan como la mala hija, como a ti te valió, como qué mala onda eres, como, ajá. Y si eso me mantiene en crisis, volvemos, es parte de ese pasado, ujú, que me impide hacer esas cosas. Por eso hace un rato les decía, a veces sí tenemos que soltar como todo ese tipo de cosas e ir solo sin eso, sin tanto equipaje, ¿no? Sin tanta carga o sin tanto lastre de ese tipo. Ajá. Em, ¿De qué manera, como les decía hace un rato, podemos como mm, reconciliar eso a favor nuestro? Integrando, les decía, lo lindo y lo no tan lindo de ese momento, ajá, y reconociendo que aún y que yo me sienta así, hay cosas que me son útiles.
hay cosas que estoy disfrutando, hay cosas que me están manteniendo en gozo, hay cosas que, qué padre que estén aquí, ajá, porque si dejamos de verlo, entonces nos polarizamos y es cuando más profundo podemos caer en esa sensación. Ujú. Aquí incluimos también a los ancestros, porque si yo me doy cuenta que a lo mejor, sí, en mi familia se estila esto y probablemente esté en una lealtad, pero si yo no, ¿se acuerdan que yo les he platicado como si yo excluyo y entonces digo, ay no, pues entonces yo no voy a ser como mi familia, porque entonces solamente me están ahí como limitando sus creencias y demás y los excluyo, es menos probable que pueda hacer algo diferente. Por eso se trata de sí mirar, sí incluir e integrar. Ujú. ¿Ok? ¿Claro eso? Ok. Ya tenemos imagen de la otra tirada. No, Marce, es que me equivoqué. Ah, Ups. ajá. A veces me pasa. Oye, ¿y qué pusiste? No puse una opción nada más, entonces la recogí, volví a echar y estoy esperando respuesta. Oye, qué bueno que dije, por eso dije, la pregunta sería esta. Ok, va. A veces me equivoco. Sí, ocasional llega a pasar. Raro. Acá Olga dice, repito la historia de pareja y de un familiar, ¿es lealtad? ¿Cómo a qué te refieres, Olga? A ver, Olga, ¿contás? Cuéntame cómo a qué te refieres. Pues Fíjense, eh, justo, ajá, este, ya te he comentado, se puede repetir historia de mamá, historia de pareja de mis papás, ok. pero se trabaja como lealtad o se puede ver otra herramienta para poder cambiar, o sea, todo eso. Eh, eh, no necesariamente es una Constelación lealtad, o otra herramienta de las que conocemos. ajá, no necesariamente es una lealtad. A veces, sobre todo en aspectos de pareja, podemos repetirlo porque así lo aprendimos, ajá. Acuérdense que también les he platicado que justo nuestro modelo de relación en pareja son nuestros papás. Pero yo no tuve papá, o sea, se separaron, también es un modelo. O sea, la información que yo tengo no están, ¿no? O sea, entonces probablemente busque hombres que no estén, ajá, porque así lo aprendí, así funcionó, ¿no? Entonces, no necesariamente es una lealtad, a veces repetimos ese modelo de pareja porque así lo aprendimos y muchas otras intentamos hacerlo diferente como en lo opuesto. Ujú. A veces funciona, a veces no, a veces regresamos a lo conocido. Ujú. Entonces, no necesariamente es una lealtad, Olga. Ahí sí, como siempre les he dicho, ahí para saber si estás en una lealtad o no, hay que consultarlo. Y si es una lealtad, sí habrá que constelarlo, pero si no, puedes hacer como otras cosas. ¿Como qué otras cosas? Pues a lo mejor como desde Access hacer preguntas, empezar a crear como a lo mejor otro tipo de relación desde lo que yo estoy dando, desde el equilibrio, desde a lo mejor hay como otras técnicas que se pueden trabajar como para fortalecer a la pareja, por ejemplo, desde el método Yuen, no sé, acá las que tienen como otras técnicas, ¿no? Coméntenme si también hay trabajo como en parejas, ¿no? Porque a veces incluso hay como hasta ángeles también, ¿no? Para poder como armonizar la relación o fortalecerla o demás, ¿no? Entonces, sí, seguramente hay como otras cosas que puedas hacer si no es una lealtad, Olga. Ujú. Ok, bueno, entonces, en lo que está esta respuesta, em, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Les voy a pedir que ahorita escriban, si pueden escribirlo y si no piensen, ajá, o sea, tengan en claro
No sé, 3 cosas, si hay una como en particular que en este momento ustedes se sientan como, no, en este momento esta situación es la que me mantiene en crisis, por la salud o el trabajo o la cuestión económica, piensen en esa situación. Ujú. Si no tienen alguna como específicamente en este momento, pues a lo mejor recuerden una o escriban ahí aspectos que crean que los han mantenido en crisis o que han sido como las crisis más constantes o más fuertes que han vivido. Ujú, ujú. Sí, 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 sí se puede. Y ahora piensen justamente en qué creen que les impide, o sea, que esta parte que decíamos, ¿no? ¿Qué parte de eso que antes era, antes de estar en esta crisis, ajá, me resisto a soltar? A veces puede ser la comodidad financiera, ¿no? A veces puede ser la compañía, a veces puede ser solo el que ahora me pesa el que dirán. Ujú. Sí, eso de resistirse al gozo. Ujú. Ok, a disfrutar, sí. Ok, quien pueda anotarlo, acuérdense que eso pues les es como útil para que ustedes lo tengan bien claro, ¿no? Si no, piénsenlo así como, ok, a ver, ¿qué me resisto a soltar? Y ahora piensen en justamente como esa parte de si algo tengo que cambiar y algo ha de ser diferente, ajá, ¿qué es lo que más me parece difícil de hacer en ese cambio? Esto a lo mejor que decía, ¿no? Gozar justamente. Ujú. Y Olga, ¿qué es lo más difícil? Ajá, si te cuesta como desapegarte, ¿qué es lo más difícil de hacer ese cambio? O sea, si fuera así, acuérdense, hace un rato yo les decía, a ver, si yo les dijera, en este momento puedes salir de esa crisis que te genera el pensar en desapegarte, ¿no? Pero tiene que cambiar algo. Cuando tú piensas en algo, ¿qué es lo que más difícil me parece de ese cambio? Confiar, ok. Fíjate, Tere, pones algo aquí muy interesante. El dinero no te falta. ¿Qué te impide sentirte abundante? Yo creo que te diría como en la cuestión de a ver, aguántenme para que me vayan leyendo, chicos, porque, porque yo estoy así. Este, yo creo que lo que podría faltar, Tere, es justamente algo que puedes denominar como confianza en lo más grande o fe, que para mí es como la fe. Y fe en que justamente, porque acuérdate que la abundancia no solamente tiene que ver con el dinero. Ujú. Entonces, esa cuestión de tener esa fe, ajá, es la plena y absoluta confianza en que eso así es. Ujú. O sea, abundancia es como algo que está para todos. Ujú. Pero si a veces volvemos al pensamiento, yo me creo que no, no es cierto, o no, no, no siempre, no está permanente, eso ya es como, ujú. A ver, ¿me ayudan con los comentarios? Pues han estado poniendo lo que con el papá de mis hijos me resisto a disfrutar,
Ujú. Que Tere, primero el para qué de esta situación de salud, dado que no es frecuente que me enferme. Dice Seven, me resisto a gastar dinero. Dice Lidia, me falta claridad. Dice Olga, desapego. Dice Tere, ya lo leímos. Seven dice confiar. Tere dice qué hacer para saber recibir a mi pareja. Olga dice desapego de las personas. Karina, soltar. Dice Marta, ahorita que preguntas el desapego a una de las cosas, ups, pensé que ya la había superado. Annie dice, no puedo desapegarme del papá de mis hijos porque qué tal si a mí me va mal y él le va mejor sin mí, probablemente es por eso que no puedo superarlo. Oye, pero eso me sonó como a, ay, algún día escuché a una persona que dijo así de si yo no estoy bien, ustedes tampoco lo van a estar. Pero en ese momento es como tu propia sentencia, porque entonces estás dedicada a hacerlo padecer, ¿no? O a estar enfocada a que, a ver, lo voy a ver feliz y no, algo voy a hacer para que no lo sea, pero tú tampoco lo estás haciendo entonces, porque estás ahí, ¿me explico? O Entonces, también, sí, Marce, pero, entonces sí, seguramente él va a ser más feliz que tú, sí, 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 porque estás eligiendo quedarte ahí y no a disfrutar tu vida. sí. O también esa parte donde, pues si yo ya lo aguanté tanto, ¿por qué por qué con otra le va a ir mejor o solo le va a ir mejor? ¿Y yo qué? ¿No? Puede entrar también. Dice Esmeralda, confiar en que alguien puede establecer una relación conmigo merecedora. Dice Dulce María, confiar en mí misma para hacer las cosas. Dice Sandra, bajar de peso. Dice Olga, superar mis heridas de injusticia y abandono. ¿Qué pasa, Olga? Ya las vamos trabajando. Marvet, que mi mamá me deje crecer, cree que sin ella no podemos y no deja de empujar para que hagamos las cosas a su modo o si no se vuelve insoportable. Ajá. Hasta ahí están los comentarios, Marci. ¿Quién escribió el último? ¿Marvet? Marvet ¿Vega? ¿Cuántos Vega. años tienes, Marvet? Sí, Tere, sí, estamos de acuerdo. Sí, por supuesto. ¿Cuántos años tienes, Marvet? Coméntanos. Te voy a decir por qué te pregunto la edad, porque justamente es como eh, a lo que iba, o realmente a lo que iba a preguntarte era como, ajá, ¿y qué es qué parte de ti te sigue manteniendo 31? Ah, ok, no, sí. Entonces, ¿qué parte de ti te sigue manteniendo como haciendo lo que tu mamá quiere? Es esto parte que yo les decía, porque eso implica un cambio, implica que algo tengo que soltar, ajá, y a veces nos da miedo perder el que a lo mejor se enoje, el que a lo mejor me deje de hablar, el que a lo mejor me critique un buen tiempo, el que a lo mejor me juzguen como mala hija, el que eso. Y eso es lo que hay que estar dispuesto, eso es lo que te mantiene, acuérdate. Si yo entro en crisis es porque hay una parte de mí que ya no quiere esto, pero hay otra parte de mí que dice, pero no quiero hacer ese cambio. Ujú. Y entonces acá es lo que hay que estar dispuestas a. Si eso va a pasar, estoy dispuesta a hacerlo con tal de hacer ese salto, con tal de salir de esto, con tal de crear. Por eso hace un rato les decía, eso, la crisis está para potenciar más nuestro desarrollo. Ujú. Ajá, y permitir sentir placer con la pareja, Esmeralda. Exacto, eso, pregúntense, por eso les decía así, como, neto, anótenlo así. Cada que estén en una crisis es como, a ver, ¿qué parte de mí, ajá, no está dispuesta al cambio porque no quiero soltar qué? O pagar el precio por qué cambio. O sea, cuando digo pagar el precio no es que necesariamente me tenga que costar así. No, eso tiene que ver con esa cuestión de pensamientos y yo creo que va a ser terrible, pues seguramente lo voy a vivir así, pero si yo digo, ok, esto me va a potenciar mucho más, esto me va a llevar a crecer. Yo, por ejemplo, quien me conoce ya de tiempo,
siempre he manifestado en mi vida que todo cambio siempre es para mejorar. Entonces, créanme que a mí ha habido varios cambios que he tenido que afrontar, sobre todo en el trabajo, y no me cuesta, no sé, al contrario, es como, pues va a estar más chido, pues voy a aprender otra cosa, pues, y es cierto, ¿no? O sea, realmente veo como esa parte, ajá. Entonces, eso tiene que ver con cómo lo viva, porque si entonces yo empiezo a creer que, híjole, no, va a ser todo un martirio y otra vez cambiar, otra vez estoy en esta misma situación, ojo con eso, porque si otra vez está, ok, entonces, ¿qué me falta por hacer diferente? ¿Qué me falta por potenciar que no lo he hecho? ¿Ok? Ujú. Sí, sí, Cel. Crisis, acuérdate que crisis es como lo que me mantiene ahí. Y la queja, lo que te impide y sí atora muchísimo, es que tú estés como en otra sintonía. Bueno, ahí sí te recomiendo que veas el que acabamos de hacer como del agradecimiento, porque ahí hablo en particular de la energía de la queja, ¿vale? Ya estamos, ya todas tienen como su ejercicio, ya pensaron como, sí, como qué cosas, ¿sale? Ujú. Ya hay imagen ahí, Sí, Marfe. ajá, Mira, el grupo se para con fuerza y acá unidas está el naranja es el clan, son los pensamientos del clan, el lila son los pensamientos del entorno y el azul son los pensamientos propios. o sea, hace que los tres en la misma proporción, Sí, sí, Marfe. ¿ok? O sea que hay de todo un poco, chicas. Están equilibradas. Ay, qué bueno que dijiste eso de equilibrio, porque se fijaron que puse una frase en el promo que decía justo el equilibrio no lleva como a nada, no crea nada. Eso es parte de esto, ajá, de entender que muchas veces, a veces decimos como esta parte de lo que quiero es restablecer mi equilibrio, ¿no? O quiero volverme a sentir en equilibrio, o quiero salir de esta crisis para sentirme en equilibrio, ¿no? Pero muchas veces usamos ese equilibrio, ajá, como esta vuelta al pasado, a lo que yo les decía. Algo que tenemos que tener claro de toda crisis que se presenta es que no podemos regresar a lo mismo. ¿Por qué no podemos regresar a lo mismo? Porque ya pasó. Ajá. Y si ya pasó, ya fue, se llamaba, era. Tiene que ser ya en automático otra cosa, algo distinto. Ajá. Y la gran bendición de una crisis justamente es que si en este momento se está presentando una crisis, oh, gran noticia, aún puedo hacerlo diferente y puedo resolver las cosas de manera distinta. Uh-huh. Entonces, si buscamos como ese equilibrio, ajá, como esa vuelta al pasado, no va a crear nada, nada distinto, nada, no nos va a hacer crecer, no, no. Uh-huh. Entonces, si vemos a las crisis como esa oportunidad y que son necesarias y tiene que haber como ese movimiento y ese sacudidón, ¿no? Que a lo mejor me va a hacer, ay, no, sí tengo que hacer algo, pues qué bueno, porque entonces eso va a desarrollar mi potencia. ¿Ok? Exacto, si no hay crisis, no hay cambio, por supuesto. ¿Va? Ajá, entonces, bueno, ya vimos que ustedes estaban percibiendo que era como muy alto cuando en realidad era bajo, ¿verdad, a mí? Bajo. Que tiene que ver como las tres cosas, o sea que hay un poco, hemos estado tomando así un poco de lo que yo creo, un poco de mi clan y un poco de entorno. Entonces, sugerencia ahí, pues enfóquense en lo que ustedes están pensando, porque lo demás se suelta. Más bien, yo que estoy pensando, que mantengo esto y qué cambios tengo que hacer en esa parte. Uh-huh. Ahora, fíjense qué vamos a hacer y por qué les pedí como esa foto. Ahí les va, les voy a dar un tip que justamente tiene mucho que ver con esto que también les compartí en la semana de la nueva ciencia. Uh-huh.
Les decía que la nueva ciencia está como buscando conjuntar esa parte científica, pero también como con la parte espiritual. Ajá. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener una mayor congruencia y pasar o vivir las crisis de una manera mucho más adaptativa, ligera, en facilidad, como quieran ponerle? Cuando estamos en congruencia, en conexión, nuestra mente con nuestro corazón. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque justamente siempre, nuestra mente y nuestro corazón siempre están en comunicación, todo el tiempo, todo el tiempo. Solo que no están sintonizados muchas veces. En las crisis suele pasar que a lo mejor yo quiero desde aquí, ya salirme de mi casa o terminar esta relación. Uh-huh. Porque lo sé, porque mi corazón me dice aquí no estás a gusto, porque ya no está padre, porque ya cambia hasta de trabajo, ¿no? Pero mi mente me dice, no, pero te vas a quedar así, que, como decían, ¿qué tal que el otro es más feliz y tú no? ¿No? ¿Qué tal que no encuentras un mejor trabajo? ¿Qué tal que entonces luego no tienes para comer? ¿Qué tal? Ajá. Y entonces ahí es en donde no están sincronizados. Por lo tanto, gran parte de lo que se ha propuesto con esta nueva ciencia es que justo estés en mayor sintonía. Ajá. Y una manera súper fácil de entrar como en esa sintonía y que de verdad les recomiendo muchísimo porque lo he comprobado, es la siguiente. Vamos a poner esa conexión y eso lo pueden hacer ustedes todo el tiempo que ustedes quieran. Y entonces, fíjense. Ay, por cierto que también les comparto que estaba yo escuchando, para quienes saben de codificación o quienes han leído también que hemos puesto ahí como elevar los hertz de frecuencia. ¿Cuántos hertz de frecuencia creen que se necesitan para poner en sintonía el corazón y la mente? Échenle. Nada más como mero breviario cultural. ¿Cuánto se les ocurre que pudiéramos necesitar? No, Pati. No. 700, Marce. No. 1,000,000. No. 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 Ahí les va. 0.1. 0.1. Sí. Yo también cuando lo escuché dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? A ver, espérate, no. Y les voy a decir por qué y justo por qué se los comento. Porque nosotros estamos también en armonía o el campo energético de la Tierra también nos impacta porque todo es energía, ¿estamos de acuerdo? Y entonces ese campo energético de la Tierra, tiene su primera vibración, digámoslo así, o está así, el cambio se da en el 0.1 y entonces eso nos impacta. Y es súper fácil también ponerse en armonía, solo que nos volvemos a contar la historia de, no, ¿cómo crees? Necesito años en el Tíbet para poder hacerlo, ¿no? Y no, ahí les va, 0.1. ¿Y cómo se genera ese 0.1? Con lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, paso número 1. Sí, tal cual, así es. Así es así. A mí también me da mucha risa pensar como, ¿en serio? Y sí, hay muchas personas que justamente dicen como, la vida tendría que ser así de simple, así de fácil, así de gozosa, así de cero conflicto, así. Pero nos gusta, nos divertimos creándonos conflictos. Déjalo, Leo, para que quede en el video grabado, porque para los que lo vean después, Está bien, lo que tú digas está bien. digo, déjalo en tono. Chale, ahora resulta que uno no es feliz porque no quiere. Gracias. Así que pongámonos las pilas y disfrutemos el aquí y el ahora. Tal cual.
Acuérdense que ya hemos platicado en otras sesiones que al estar en sincronía nuestro cerebro y nuestro corazón estamos realmente en el presente, ¿no? Entonces ahí les va. Punto número 1, vamos a conectar con nuestro corazón. Y esa conexión, fíjense que se puede hacer a través del contacto. Nosotros tomamos conciencia cuando tocamos nuestro cuerpo. Ajá. O sea, si yo ahorita les digo a ustedes, a ver, tomen conciencia de qué pasa en su nariz y hacen esto, es más fácil que ustedes digan, ajá. Entonces, igual, si tocamos, podemos tocar el corazón aquí y entonces hacer eso. O hacerlo como en otras técnicas que usan también como en esto. O como hacen así. Cualquiera de esas, o así, o en el pulso. Entonces estoy en contacto ya con mi corazón. Ahí estoy ya tomando conciencia de mi corazón. Eso en automático me va a poner en sintonía. Va a hacer que mi mente vaya al... ¿Ok? Punto número 2. Vamos a respirar de manera más lenta. Y hagan... repito. 1, tocamos nuestro corazón. Nos ponemos en contacto con el corazón. Puede ser tocando aquí, puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así, como ustedes se pongan en contacto, ¿vale? 2, respiramos más lento. ¿Por qué? Porque justamente la respiración más lenta tiene su explicación. Y es que cuando nosotros estamos en crisis, generalmente hablamos de estrés, ¿estamos de acuerdo? Y en el estrés es una respuesta biológica, cuando nuestro cuerpo cree que está ante una amenaza. Por ejemplo, no tengo dinero y entonces digo, ay, ¿qué voy a hacer? Y entonces va a pasar esto. Y siento que estoy en un peligro, o ante una amenaza, en un riesgo. Y entonces nuestro sistema se altera y empieza a respirar más rápido. A veces empezamos a hiperventilar y entonces también podemos hacer esto de... Cuando nosotros respiramos más lento, el mensaje que en automático le damos a nuestro cuerpo es que no está en peligro y que está en calma. Por eso hacemos la respiración más lenta. Exacto, Olga. Y el punto 3 es pensar en algo, en algún recuerdo que les genere un estado de gratitud, o sea, algo por lo que ustedes estén muy agradecidos, algo por lo que se sientan en compasión, algo por lo que sientan cariño, generosidad, gratitud, cualquiera de estos estados. ¿Ok? Entonces, ahorita les voy a pedir que quien haya escrito esto lo lea o quien lo haya solo pensado vuelva a recordar qué parte me cuesta del cambio, qué parte estoy queriendo mantener de mi pasado, ¿no? Que ahí se mantenga. Y entonces hagan esto. Vamos a hacerlo. Ponemos la mano en el corazón o contacto con mi corazón así o contacto con mi corazón así. Respiren más lento. Si les cuesta, hay técnicas que dicen puedo inhalar en 8, mantener 3 y soltar 8. Eso me lleva a hacerlo más lento.
y piensen en algo en lo que ustedes estén en gratitud, en algo por lo cual se sientan agradecidas, agradecidos, agradecides. Ujú. En un acto generoso, en un acto de compasión hacia ustedes mismas, o hacia algún otro. Ujú. Y perciban si cambió algo en su sentir en el primer momento que yo les pedí que pensaran en esa situación de crisis, a ahora. Y quien se haya tomado foto, tómese una foto ahora, después de hacer esto. Y compártanme si algo cambió. A ver, Nimbe. Sí, tenía una cara antes así como de, no me la creía. Ajá. Ahora, Y, si yo te pido, que pongas atención sobre todo en tus líneas de expresión, ¿qué notas? ajá, sí, son menos marcadas, de hecho. Tal cual. Ujú. Ay, lo voy a hacer muy seguido. Sí, Vicky, la expresión cambia, sí. Vicky dice, Sí, mis ojos se claro. ven más alegres, Quien se haya tomado foto, pónganos ahí en los comentarios. Y si no se tomaron foto, bueno, solo perciban cómo se siente. Entonces, esto, ¿para qué es? O sea, les decía, esa conexión de verdad va a hacer que en ese momento de crisis en el que yo a lo mejor estoy como, si yo me llevo esta información y empiezo a hacer esa toma de conciencia de ver qué cambio requiero hacer, qué no estoy queriendo perder, y todo esto que vimos, entonces van a tener más claridad. Ahora, ¿qué me da el plus en la claridad? Esta conexión. Si ustedes hacen eso, e incluso si no se sienten en crisis, lo hacen durante el día, hasta van a rejuvenecer, oigan. Entonces, háganlo, háganlo. Eso justamente, va a llevar a tener como más recursos y más claridad para poder mirar los cambios que tengan que hacer, el potencial que tengan que enfrentar. Y sobre todo, el estar dispuestos, como yo les decía, el estar dispuestos a que si nosotros queremos, nos aferramos a mantener lo que ya fue, lo que estuvo en el pasado, entonces no vamos a evolucionar, porque ahí nos vamos a quedar. Y sin estar realmente. Porque pues obviamente ya estamos en otro momento. Y pues esto de lo que se trata es justamente de ir más hacia adelante, ver qué viene de nuevo, qué hay allá, que puede ser, por supuesto que mucho más grandioso. ¿Ok? A ver, ¿quién más nos comparte? ¿Qué nos han dicho en el Face? ¿O Dice nadie Tere. participó en el Face? No, en el Face no, o sea, sí se conectaron, pero no han hecho así como solamente de saludos, comentarios de saludos. Ok. Y dice Tere, me siento en paz. Dice Norma, ya ni me enfoqué en la situación de crisis. Dice Wendy Aro, la expresión es más ligera. Dice Marta, ups, más feliz. Dice Gaby, se ve más feliz, menos rígida. Sandra Luz, no pude hacer el ejercicio, no se escuchan las indicaciones de Marce. Ay. Dice Norma Nochebuena, hola Marce, buenas noches. Una pregunta, ¿esta chat está grabando? Sí, se está grabando y se va a compartir en breve, ¿va? Karina, me sentí relajada. Marta, pues lo voy a hacer más seguido, Marce, si con esto me veo más joven, gracias, Sí, dejo las cremas.
Sí, Dice Olga, sí funciona, gracias Marce y equipo. Dice Norma, me siento tranquila y emocionada, gracias. Y ¿hubo ya. alguien a quien le pasara que justo al entrar en contacto con su corazón sintiera como incluso hasta ciertas ganas de llorar? ¿Le pasó a alguien? ¿No? ¿Nadie? Sí, a mí, Ujú. Y justo como eso. que, ajá, así como que dije, ay, es Sí, que primero no lo encontraba, como que no lo sentía. ajá, sí. Y es que sí pasa, Anime, No tengo corazón. porque justo no estamos como en esa habitación de estar como en contacto con, porque puedes estar mucho acá. Y entonces eso de verdad te da como esa conexión contigo, por eso es esa parte. Y bueno, también la parte, esto que les decía de hasta pueden rejuvenecer, ajá, pues también tiene su explicación científica, ¿no? Porque es como justamente toda la cuestión que se empieza a mover, les decía, desde la cuestión electromagnética en conexión. Esto, que es así súper rápido, eso es lo que da ese punto uno para estar en la conexión. Punto uno de Hertz, así de rápido y así de funcional. Así que ya es su elección si lo hacen más seguido. Sí, van a rejuvenecer también. ¿Ok? Ajá. Sí, sí, cambia la expresión. Sí, así es, Olga. Así es. Entonces, justo háganlo más seguido y verán como esa parte de los resultados. Ok, ¿algo más que quieran comentar? ¿Alguien que quiera compartirnos algo? ¿O les dejo con su corazoncito? Sí, Araceli, sí. Ujú, ujú. Y si se dan cuenta, hace un rato que yo les decía, sí, realmente sí es así de fácil. Solo que nos empeñamos en que no sea así porque, les decía, a veces nos contamos la historia de, no, no puede ser tan fácil. Hay algo que es así, o sea, no, obvio, no puede funcionar como así de rápido, ¿no? O sea, tenemos como muchas creencias en ese aspecto. O la otra es que yo digo, ay, sí me sentí bien, sí, no, sí estuvo padre, sí lo voy a hacer. Y mañana digo, al rato, bueno, luego, bueno, ya mañana. Ay, ya se me olvidó cómo iba, no, pues quién sabe. Y, ¿ok? Marce, ya Ahí sí. tenemos un comentario en Face. ¡Ah, Dice, eh! dice Medel, Marce, te comento que tenía mucha tristeza. Estoy transitando un duelo y con el ejercicio que hicimos conecté con mi corazón y me di cuenta que al conectar con él me dio mucho consuelo y lloré y me agradecí por estar conmigo, por tenerme como compañía. Qué bello. Sí, así es, tal cual. Sí. Y dice, Ujú. gracias por esta experiencia maravillosa. Cuando nosotros conectamos, ajá, acuérdense que cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propio campo electromagnético. Ujú. Y entonces, cuando nosotros conectamos, el campo del corazón, que de por sí es el más grande de todos, o sea, de todos los órganos que tenemos, se hace mucho más grande. Por eso entra en esa sintonía con el campo electromagnético de la Tierra. Por eso es que es tan potente. Ujú. ¿Ok? Y otra cosa que es muy importante recordar es que acuérdense que la energía no tiene puntos de vista. Entonces, si yo integro la energía, ajá, digámoslo así, de lo no tan lindo que estoy viviendo en la crisis y de lo lindo, por eso es la importancia de ver qué sí hay de bueno, qué sigue habiendo de padre, incluso a nivel planeta, ¿eh? O sea, cuando vemos, por ejemplo, noticias del cambio climático y decimos, chin, las especies, y, oh, sí, pero también miro, pero también hay esto padre, entonces la energía ahora sí que se complementa y está aquí, entonces con esa energía yo ya puedo elegir hacia dónde la voy a enfocar. Y si la enfoco hacia la creación de algo positivo para el planeta, entonces voy a mandar todo eso a la creación positiva del planeta. Pero si yo la conjunto y entonces digo, no, y aparte está del nabo y cada vez va a ir peor, pues entonces la voy a mandar hacia eso. Eso mismo pasa en nuestras crisis personales. Uh-huh. Ustedes deciden hacia dónde llevan esa energía porque la energía no tiene esos puntos de vista. ¿Ok? Gracias por compartir. Gracias, gracias, gracias. Ok,
disfruten ese ejercicio, háganlo mucho más seguido y de verdad, de todo corazón, espero que les contribuya mucho, que eso les dé como mucha más claridad y que puedan mirar a esas crisis como esa experiencia para desarrollar más y cada vez más la potencia que somos. Así que muchas gracias por estar. Gracias, gracias, gracias. Sí, nos amo, gracias. Gracias a todas y todos por su tiempo. Gracias también a los que se unieron en Facebook. Muchas, muchas, muchas. Y pues nos estaremos viendo. Gracias a todas. Gracias a todas. Que pasen una bellísima noche. Gracias a mí, gracias Maggie. Entonces, nos vemos. Gracias. Gracias, bye. Gracias. Y les pasaremos la grabación. ¿Ok? Bye. Gracias, Marce, por todo lo que nos enseñas. Gracias a ustedes por recibir. Gracias. Gracias. Gracias, Marce, por todo y a tu hermoso equipo. Gracias, gracias. Gracias, Marce. Gracias, muchachas. Les mando un abrazo y bendiciones. Y a ustedes. Bye, bye. buenas noches. Gracias, abrazos. Bye. Bye.